escuchar palabra de Dios, una palabra maravillosa. La Biblia cuenta la historia de Job. Dice la Escritura que Job era un varón próspero más que todos los hombres en Oriente. Esta prosperidad le llevó a Job el ganarse fama, renombre entre sus hermanos, entre el pueblo. La gente miraba la vida de Job y se inspiraba en él para decir: esa es una vida de bendición, de éxito. Como en estos días la gente busca un referente, alguien en quien mirar. ¿Cuál es la meta o el objetivo que él debe perseguir? Bueno, Job era uno de estos hombres. Para aquellos días, Job era como si hoy hablásemos de un multimillonario, uno de los hombres más prósperos de Oriente. Sin embargo, dice la Biblia que el secreto de la prosperidad de Job era su comunión con Dios, su relación con Dios. Muchos hablan del sufrimiento de Job, pero no conocen cuál fue el desenlace, cuál fue la restauración de Job, cómo ocurre la restauración de Job. Porque al igual que Job, en estos días hay hombres y mujeres que tuvieron en un tiempo una comunión muy grande con Dios, pero hoy por uno u otro motivo están quebrados, están abatidos, siendo antes como un ejemplo para otros, hoy pasaron a ser como un escarnio, una burla. La Escritura dice que por una circunstancia Satanás se presenta ante Dios y le dice al Señor: ¿de dónde vienes? Y el diablo le dice: vengo de andar rondando por la tierra, de dar vueltas por ella, a ver todo el pecado que se hace en la tierra. Pero Dios le dice: pero todavía hay gente que quiere hacer el bien. Algunos dicen: ¿por qué Dios no destruye el mundo y se acaba toda la historia? Porque todavía hay gente que quiere hacer el bien. ¿Por qué no se termina esta historia de una vez por todas? Porque todavía hay gente que cree, porque todavía hay gente que sueña, porque todavía hay gente que tiene esperanza. Y la Biblia dice que la esperanza no avergüenza. Puedes estar hoy tirado en una cama de hospital, puedes estar comiendo el pan del día pasado, pero la esperanza no avergüenza. La esperanza, dice la Biblia, tiene un poder tan grande que rompe con todos los esquemas satánicos, con todos los planes de los demonios. Porque es la esperanza que saca al hombre de la desesperación. Es la esperanza que le muestra una visión al hombre que no tiene más fuerzas para pelear. Es esa esperanza que le mostró a Job un tiempo distinto. Y es que lo hizo y lo ayudó a caminar en bendición a lo largo de su vida. Satanás dice: vengo de andar rodando por la tierra, de ver toda la maldición. Vengo de gozarme por todo lo malo que ocurre en la tierra. Pero el Señor le dijo: pero aún hay esperanza. ¿Acaso no has visto a Job? Capaz que Satanás le decía: quizás hay hombres prósperos, hay hombres que roban, son delincuentes y han prosperado. Hay hombres que por causa de los vicios, traficar con esclavos, con niños, han prosperado. Pero Dios dice: pero hay otros que han prosperado bien. Hay otros que han prosperado de mi mano. ¿No has considerado a mi siervo Job?, le dice el Señor. Satanás dice: claro, pero Job está prosperado porque tú le has rodeado todo lo que él tiene. Tú le proteges y nosotros no podemos tocarle a él y no podemos hacerle daño. Por eso él te honra, por eso te sirve, por eso te busca. La Escritura dice que entonces Satanás le dice al Señor: pero deja que nosotros le toquemos su economía y vas a ver cómo él maldice tu nombre. Así como algunos, algo le va mal y enseguida culpan a Dios. Ese es el plan satánico, que algo te vaya mal. ¿Quién tiene la culpa? La tiene Dios. Te echan del trabajo. ¿Quién tiene la culpa? La tiene Dios. No es tu carácter, no es que llegas tarde al trabajo, no es que tu jefe está endemoniado, no. La culpa la tiene Dios. No es que Dios tiene otro plan con tu vida, no es que Dios te quiere sacar de ese lugar para llevarte a un lugar mejor. Y cuando fueres quebrantado, dice la Biblia, tú no te largarás a llorar, tú dirás: enaltecimiento habrá, bendición vendrá de Dios. La Biblia dice entonces que Satanás comienza a tocar todo lo que Job tenía, su economía, comienzan a morir sus animales, luego mueren sus hijos y las maldiciones le suceden a Job una detrás de otra, como una maldición de la cual no podía escapar, y ciertamente no podía escapar. La Biblia dice que entonces Job seguía bendiciendo el nombre de Dios. Job era un varón que tenía comunión con Dios. Su prosperidad no se basaba solamente en el trabajo, sino en su comunión con Dios. Cada mañana él se levantaba y ofrecía un animal en holocausto. Decía: Señor, perdona mis pecados, porque tal vez he pecado sin darme cuenta.
Quizás entre tanto que ando en esta vida hay pensamientos que no te agradan, que los tengo en mi corazón. Perdóname. Cada mañana. ¿Qué necesidad tenía un hombre tan próspero, un hombre tan respetado en toda la sociedad, en prácticamente toda la región de Oriente? Cada mañana se levantaba y decía: Señor, perdóname si tal vez algo hice mal en tu contra. Y cuando él iba a acabar el holocausto, y cuando los criados pensaban que él se volvería a comenzar con las tareas de cada día, Job decía: alto, vamos a traer otro holocausto, uno por cada uno de mis hijos, porque tal vez ellos han pecado contra Dios. Quizás ellos, sin darse cuenta, ofenden a Dios con sus hechos. Y decía: Señor, perdona por los pecados de mis hijos. Perdona si ellos te han hecho algún mal. Perdona si sus actos te ofenden. Ese era Job. Era un varón próspero, pero también era próspero en el espíritu. Aun cuando Satanás pudo tocarle sus riquezas materiales, no pudo robarle la riqueza espiritual. La Biblia dice que el Señor se paró en un momento y dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Porque hay una pobreza espiritual y hay una riqueza espiritual. Hay una pobreza material y hay una pobreza espiritual. Hay una riqueza material y hay una riqueza espiritual. Job era un hombre próspero y rico, y pocos hablan de la riqueza espiritual de Job. Cuando él lo pierde todo, dice que finalmente sus hijos mueren, sus riquezas se acaban. Satanás dice, se acerca a Dios y el Señor le dice: viste que Job todavía no maldice mi nombre, todavía no se revela en mi contra, todavía no me echa la culpa a mí de los males. Satanás le dice, por último, era el as en la manga que tenía el diablo, le dice: piel por piel, cualquier cosa hará el hombre por su piel. Tócale su piel, enférmalo y verás ahora si no te maldice. Hombres que están sufriendo hoy una enfermedad terrible, están al borde tal vez de echar la culpa a Dios o hacerlo responsable al Señor. Satanás le dice: piel por piel, si le tocas la piel, él te va a maldecir. El Señor le dice: te permito que toques su cuerpo, mas no le quites la vida. Satanás sale y le pone una sarna maligna. Dice que desde la punta de los pies hasta la coronilla, hasta el punto que él buscaba algún tiesto. Tiesto eran restos de alguna vasija que alguna vez fue útil para cargar agua, y cuando se rompen quedaron los pedazos. Esos eran los tiestos, los pedazos de vasijas rotas. Y dice que con eso se rascaba Job todas sus llagas y sus heridas. Su mujer se acerca un día y le dice: pero aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete, le dijo. Job la miró y le dijo: como una mujer cualquiera hablas, como alguien que nunca conoció a Dios. ¿Sabes cuántas personas que han escuchado de Dios, cuando hoy alguien les habla, se revelan como si ellos nunca hubiesen oído de Dios? Pues Nínive se levantará en los últimos días y te juzgará a ti, porque los de Nínive no tuvieron la oportunidad de escuchar todo lo que tú escuchaste de Dios. Los de Sodoma y Gomorra tal vez se levantarán y te juzgarán, porque si ellos hubiesen escuchado todo lo que tú escuchaste tiempo atrás, que se hubiesen convertido y hubiesen comenzado a vivir una vida de esperanza. Por lo cual dice la Biblia que más tolerable será el castigo para ellos que para aquellos quienes han escuchado grandes bendiciones de Dios, y después, cuando alguien les habla de Dios, miran para el costado como un incrédulo más, como alguien que nunca supo la palabra de Dios. Job le dice a su esposa: como una mujer incrédula hablas, como una de esas mujeres cualquiera hablas. ¿Cómo que maldice a Dios y muérete? Job estaba en el peor de sus días, deseando aún la muerte, pero no quería maldecir a Dios. Job le dijo a su esposa: el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. No importa dónde te encuentres, no importa la aflicción que estés sufriendo, el Señor me dio y el Señor me quitó, dijo Job. Sea el nombre de Dios exaltado. Algunos dirán: pastor, ahí terminaron todos los males de Job. No, ahí comenzó toda una odisea de Job. 3 de sus amigos se enteran, eran muy amigos de él, vivían lejos, se enteran de las calamidades de Job y vienen a buscarlo, vienen a hablar con él, a consolarlo. Cuando llegan lo ven en tal estado. Job era un hombre respetado. Cuando él pasaba, la gente se paraba y hacía reverencia a él. Cuando alguien tenía un asunto difícil para juzgar, Job venía y lo juzgaba a él. Los jóvenes lo respetaban. Los hombres le pedían ayuda a Job. Ahora dice que se encontraba pobre, en desgracia y enfermo.
ni aún su propia familia ya lo quería. Sus amigos cuando vienen, tenían en la mente el recuerdo de aquel Job glorioso, cuando se encuentran y lo miran a Job en un estado terrible, enfermo, pobre. La Biblia dice que el pobre es despreciado aún por sus propios amigos, por sus propios parientes. Yo conocí personas que no querían juntarse con tales parientes porque eran pobres. Porque dice, seguro van a venir a mi casa y me van a empezar a pedir que no tienen para esto, que los ayuden en lo otro. Y dice, no quiero saber nada con ellos. Pero dice que el rico tiene muchos amigos por todas partes. Bueno, todos los que estaban en otra hora con Job a su lado, por interés, desaparecieron. Dice que cuando los amigos lo ven a Job, se quedaron pasmados, espantados, al punto tal que estuvieron durante 7 días sin pronunciar palabra alguna. Solamente lo miraban a Job. Y Job agarraba tiestos y se rascaba la espalda, se rascaba su pecho, sus brazos, sus piernas. Los amigos lo miraban, no podían entender. Y Job los miraba a los amigos. Y es el momento cuando te faltan las palabras, cuando no sabes qué decir. Cuando alguien que está enfermo y que perdió tal vez a su hijo y te dice ¿por qué? Y vos lo mirás y no sabes qué decirle. No tenés la respuesta que él busca. Solo mirás su dolor y sabes que tal vez una palabra maldicha puede ahondar la herida. Puede ser peor el remedio que la enfermedad. Los amigos de Job lo miraban. Era tan triste la escena que se quedaron en silencio por 7 días. Y Job los miraba a ellos y se rascaba y veían la rutina del enfermo pobre, que todo lo debe hacer el mismo. El enfermo rico tal vez lo atiendan en los mejores lugares. El enfermo pobre tiene que estar parado ahí tal vez 3 horas esperando para que le digan el doctor no lo va a atender hoy. E irse a su casa así con todos los dolores encima y volver al otro día para ver si ese día lo atienden, si consigue un medicamento gratis, porque no tiene dinero para pagar la medicina, porque la medicina se ha vuelto un comercio en estos días. Dice la Biblia entonces que Job miraba a sus amigos y cuando los miró, dice Job que habló y rompió el silencio y dijo, maldito el día en que nací, dijo él. Maldito el día en que la partera me recibió y dijo, es un varón que ha venido al mundo. ¿Para qué he venido? Para sufrir, dijo Job. Y Job empezó su queja. Y así todo el libro de Job habla de las quejas de Job. Job no se rebelaba contra Dios, pero Job no entendía por qué le estaba pasando todo lo que él estaba padeciendo. Entonces sus amigos decían, tal vez tienes un pecado oculto, Job. Ahí los amigos rompieron el silencio. Y todo el libro de Job habla acerca de todas las excusas que los amigos le ponían. Le decían, tal vez tienes algún pecado oculto, tal vez hiciste algo. ¿Cómo vas a contender tú con Dios? Tal vez no te das cuenta, pero algo malo hiciste. Y así, algún día cuando tengas tiempo, léete todo el libro de Job y verás todos los argumentos de los amigos de Job y todos los argumentos que Job tenía. Finalmente, después de más de 40 capítulos, nadie le puede dar una respuesta a Job, excepto un muchacho, Eliú, que se levanta y le dice, yo no sé mucho, esperé que la sabiduría esté en los hombres grandes, crecidos, experimentados, pero yo una sola cosa sé, dijo él, que Dios es más grande que los hombres, que Dios es más poderoso, que no podremos contender nunca con Él, que aunque no entendamos las cosas que nos suceden, Dios es mucho más grande. Y después de Eliú, los amigos lo quedaron mirando a un joven del cual no esperaban una respuesta así. Simplemente habla unos pocos versículos Eliú y los amigos de Job, los 3, no hablan más. Ahí directamente habla Dios y le habla directamente a Job y se enoja con los amigos de Job y le dice Dios ahora, por cuanto han desanimado a Job, no le han puesto esperanza, no le han puesto fe, no le pusieron confianza. Hay personas que buscan una salida y lo que escuchan de parte de un creyente es lo condenan. Pero Dios es un Dios de esperanza, Dios es un Dios de fe. Job, entre tantas locuras que decía, él sabía que tenía todavía confianza en Dios. Y él decía, yo sé a quién he creído.
Hay cosas que no puedo entender y me da bronca no poder entenderlas. Hay cosas que me gustaría que Dios esté enfrente mío y preguntarle y que Él me responda y contender con Él, al menos para tener a alguien que me dé una respuesta de por qué me pasan tantas cosas malas en mi vida. Después se quedaba pensando y como nadie le respondía, pero decía, pero yo también sé algo. Yo sé a quién he creído, yo sé que Él es poderoso y yo sé que aunque esta mi carne esté deshecha, yo sé que mi vida es de ver la gloria de Dios. Tarde o temprano veré la bendición de Dios. Aleluya. Job trataba de debatir con Dios, trataba de buscar respuestas, pero sin embargo su corazón no podía irse detrás de la vanidad, detrás de la mentira, detrás del odio, porque él sabía que tenía riqueza en su corazón, todavía seguía teniendo la riqueza espiritual. Finalmente dice la Escritura que Dios le habla a Job y Dios le dice entonces que Job debería orar por sus amigos. ¿Cómo que Job debería orar? ¿Estaba sano, pastor? Ese es el error que muchos cometen. Yo mismo antes, cuando leía el libro de Job, decía, bueno, tal vez Job fue sano, estaba ahora limpio, contento, con anillos, con toda la gloria. Y ahora él entonces llamó a sus amigos y les dijo, voy a orar por ustedes. No. Job estaba enfermo, pobre, en el medio del desánimo. Y Dios le habla y le dice, ahora tú debes orar por tus amigos, porque ciertamente, por cuanto no hablaron de mí rectamente, te va a venir maldición a ellos, a no ser que tú ores por tus amigos. Y Dios le pide a Job que ore por quienes le desanimaron. Dios le pide a Job que ore por quienes le ofendieron, por quienes le fueron una piedra de tropiezo en lugar que una palabra de aliento. La joven que se acaba de practicar un aborto, ¿qué necesita? Que alguien vaya y la condene. Necesita conocer a un Dios de esperanza. Necesita conocer a un Dios que puede perdonar su pecado. Necesita conocer a un Dios que puede mostrarle un amanecer nuevo, un día distinto. Un Dios que puede crear un tiempo nuevo para su vida. Ahora Dios le dice a Job, debes orar por tus amigos. Si enfermo, ¿cómo pedirle a alguien que está mal que vaya a orar por otro que está bien o que no está tan mal como uno? Alguno dirá, pastor, ¿cómo yo voy a ir a querer hablarle a otro si yo estoy peor que él? Pero tú eres rico en el Espíritu. Tú tienes algo que él nunca va a tener. Tú tienes una confianza inquebrantable. Tú tienes una fe que traspasa los límites y las fronteras de las tinieblas. No importa cómo estés. Alguno dirá, pero si estoy mal, si estoy desanimado, si tengo luchas, tengo pruebas. Pero tienes el camino bien marcado. Mas ellos no lo tienen. Por eso Dios le pide a Job y le dice, tienes que orar tú por tus amigos. Y los amigos estaban ahí como diciendo, ¿qué hicimos? Estaban sanos, pero estaban peores que Job. Estaban teóricamente prosperados, pero Job tenía más grandes riquezas. ¿Cómo iba a orar Job por otros si no tuviese nada para dar? En un momento dice que los discípulos iban a entrar al templo y vieron a un hombre que estaba pidiendo limosnas. Y dio la mano para pedirle una limosna a los discípulos. Los discípulos lo miraron y le dijeron, no tenemos nada. Le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre del Señor Jesús, levántate y ponte derecho sobre tus pies. No tenían riquezas materiales, pero la riqueza espiritual que tenían esos hombres le devolvió la posibilidad de ser una persona normal a este varón. No hubo limosna tan grande, ni no lo va a haber nunca, que pueda recibir hombre alguno, sino la sanidad y la restauración de su vida. Así como este varón que estaba en la puerta de la hermosa. Dios le dice a Job, quiero que ores por tus amigos. Ora por ellos. ¿Cómo pedir a alguien que hoy está abatido que vaya y sea de bendición a otro? ¿Por qué lo hará Dios? Porque Dios quiere bendecirte más. La Biblia dice que el que tenga poquito, lo poquito que tenga se le va a quitar. Alguno está agarrando sus 2 pesos en el bolsillo y dice, no, Señor, por favor. Bueno, la Biblia dice que el que tenga poquito, lo poquito se te lo va a quitar, dice Dios. Y alguno dice, pastor, yo tengo mucho, no te preocupes. Se te va a añadir más, dice la Biblia. Porque al que tiene más, Dios le va a dar más. Al que tiene poco, Dios se lo va a quitar.
Algunos dicen, yo no lo entiendo, la lógica de Dios. Es que no es la lógica de Dios. Es una ley espiritual. Una vez, cuando hablaba con un líder hace un tiempo, me decía, ¿sabes? Me miraba y me decía, yo nunca entendí esa palabra así. Y me miró. Y yo le digo, es que es así. Tienes poco. Si no lo multiplicas, lo poco que tienes lo pierdes. Si tienes poco y lo multiplicas, Dios te da más. Y él me miraba. Yo le digo, supongamos que tienes a 2 obreros trabajando. Y uno de ellos le provees una pala y una picota. Y al otro también le provees lo mismo. No vienes a cierta hora y ves que al segundo hizo el triple de trabajo que hizo el primero. Y ahora vienes con herramientas nuevas. ¿A quién se la darás? Algunos dirían, pastor, yo lo doy al primero, porque está primero en la lista. Esa es tu lógica. La lógica de Dios dice, no, le damos más al que produce más. Le proveemos de más recursos al que es más sabio para multiplicarlos. Y si yo vengo con herramientas nuevas, si ahora traigo una carretilla más grande o alguna picota nueva, le doy al que trabaja más, al que me ha producido más. Dios es lo mismo. Le va a bendecir a aquel que ya ha multiplicado sus dones, aquel que conoce la palabra de Dios y lo ha compartido con otros. Y se multiplica la riqueza. Job era un varón que era rico en el espíritu. Aún con todas las calamidades que estaba atravesando, no le podían robar las riquezas que había en su corazón. Y Dios le dice, ahora debes orar por tus amigos. Tienes que orar por ellos. Pero si estoy mal, ora por ellos. Pero si no tengo fuerzas, estoy atravesando luchas, ora por ellos. Y la riqueza se multiplicará. Se va a multiplicar. ¿Sabes que cuando alguien quiere emprender un negocio, si no invierte dinero, no puede ganar dinero? Si no arriesga, no gana, como comúnmente se dice. ¿Cómo vas a ganar dinero sin arriesgar? Algunos quieren empezar un negocio que ganen miles de dólares sin invertir nada. Bueno, si inviertes poco, ganarás poco. Inviertes mucho y ganarás mucho. Es así. Job tenía que invertir ahora, hacer una inversión espiritual. Orar por sus amigos cuando él estaba enfermo, cuando él estaba abatido, cuando él tenía miles de cuestionamientos en su mente y en su corazón. Confiando en que Dios lo iba a bendecir. Confiando, esperando. Nadie le aseguraba que iba a ser así. ¿Sabes cuántas veces yo he tenido que subir al púlpito con gripe? Todas las veces decía, bueno, Señor, la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Das y luego recibes. Das y luego Dios te multiplica. Das y luego Dios te prospera. ¡Aleluya! Digno es Dios. Hay veces que he venido enfermo, que he venido con luchas, con adversidades, envuelto en miles de problemas. Y he tenido que ir a hablarle a alguien de Dios. Así como una persona me decía un día, yo estaba tan mal. Y de repente alguien me empezó a hablar y yo veía que esta persona estaba mal. Y yo estaba tal vez peor. Eso es lo que tú crees. Él estaba mal. Y esta persona decía, yo estaba peor. Eso era lo que ella creía. Esta persona estaba mal, pero no tenía esperanza. No conocía la salida. No sabía que había un tiempo distinto. No conocía el poder de Dios. Pero esta creyente estaba mal, pero sabía cuál era la salida. El Señor le miró a los discípulos dijo, ¿sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Los discípulos lo miraron y le dijeron, Señor, ni sabemos ni a dónde vas, ni sabemos el camino. El Señor le dijo, ¿cómo que no? Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Los discípulos se quedaron mirando, pero ellos conocían el camino. Tenían una esperanza nueva. Esta hermana dijo, pero yo la vi tan mal a esta otra persona, que en un momento le empecé a hablar de Dios. Y cuando le hablaba, parece que también me hablaba a mí misma, decía. Pero a medida que le iba hablando, no solamente esta persona iba cobrando esperanza, sino que mientras yo le hablaba, empecé también a tomar fe y a cobrar fuerzas en Dios. Así que terminaron la charla
La otra persona se fue salva y bendecida. Y esta creyente se fue fortalecida. Fortaleceos en Jesucristo, dice la Biblia, y en el poder de su fuerza. ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Dios le pide al Señor y le dice: ora por tus amigos. La Escritura lo relata así en el libro de Job, capítulo 42. Versículo 10. Dice la Escritura así, vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de Job, capítulo 10, según mi Biblia, en la página 523. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso todavía. ¡Aleluya! Algunos dicen: pastor, no entendí todavía la palabra. ¿Cómo decía? Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Job estaba enfermo y Dios le pide otro sacrificio más. Pero ¿por qué no me pides que me muera, Señor? Ya no soporto más esta vida. Ora por tus amigos. Job dice: Señor, voy a orar por ellos. Así como estaba. Job ora por sus amigos. Y dice: y cuando Job hubo orado por sus amigos. Yo tenía dudas de este mensaje cuando lo leí la primera vez. Comencé a recorrer todas las versiones de la Biblia y las traducciones, y todas concuerdan en lo mismo. Después de que él oró por los amigos, entonces dice que Dios lo prospera, dice que Dios lo sana. Tiene que orar por los que antes le quebrantaron. Tiene que pedir por los que le fueron una piedra de tropiezo. Y dice la Escritura así: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Si antes tenía 10, ahora ¿cuánto tenía? Ahora tenía 20. Si antes tenía 1000, ahora tenía 2000. Si antes conocía a Dios. Algo dirá: pastor, ¿y si antes conocía a Dios? Job dijo: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Señor, y me arrepiento y me humillo, y sé que tú eres lo más grande de la vida. ¡Aleluya! Mas ahora mis ojos te ven. Multiplicó de tal forma la bendición. Pero el Señor le pidió que ore por los amigos, porque él iba a cumplir otra ley espiritual. La Biblia dice: orad por vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Algo muy duro de pedir. Es una tarea muy difícil de hacer. Es una misión prácticamente imposible. Orar por aquel que te hizo daño. ¿Cómo hacer por eso? Orar por el que te hizo un daño. Es tan difícil. Es tan duro. Algunos están pensando en toda la gente que le fue de tropiezo en su vida y dice: yo no podría orar por aquel que me hizo un daño. Pero él no conoce a Dios, él no conoce el camino, él morirá sin esperanza. Y tú te quedarás sin multiplicar tu bendición, sin desplegar tus alas. Te quedarás solamente caminando por esta vida, actuando como actúa un incrédulo, actuando como actúa alguien que no conoce a Dios. Hace un tiempo, cuando a mí me robaron en mi casa, yo conté que no solamente mis hijos estaban desanimados, estaban todos como diciendo: ¿qué pasó? Entonces yo les conté que llevé una torta y dije: bueno, vamos a festejar. ¿Festejar por qué? Festejar porque Satanás no nos puede robar la esperanza, porque Satanás no nos puede robar el gozo. Entonces, en aquel momento, la tristeza o la incertidumbre o el desánimo o las preguntas sin respuesta desaparecieron, y entramos en un clima de agradecimiento y de gratitud a Dios. Pero yo lo que no les conté es que luego me puse a orar por esos jóvenes que entraron a mi casa. Dije: Señor, conviértelos, así como convertiste a Pablo. Sálvalos, Señor, tócalos.
Pero yo no voy a ir a robarle a Satanás para estar a mano. Pero sí puedo arrebatarle esas almas de sus garras. Y le dije, sálvalos. Toca sus corazones. Después pasado el tiempo, un hermano dice, ¿sabes qué? Pastora, ahí andaba uno en la iglesia y está yendo a nuestro grupo y aceptó a Cristo. Uno de los que andaban con los que robaron en tu casa. Yo digo, gloria a Dios, ya cayó uno. Ahora falta que empiecen a caer los otros. Es una actitud de fe la que tienes que tomar. No puedes reparar el daño, el diente por diente y ojo por ojo, como era antes la ley del talión. Daño, herida por herida era antes, quebradura por quebradura. El Señor dijo, habéis escuchado antes que os fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, quebradura por quebradura y lastimadura por lastimadura. Pero el Señor dijo, mas yo os digo ahora, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Si alguien te pide que le lleves una carga, te obliga a llevar una carga, una milla, llévasela 2. Y la gente lo miraba y decía, pero qué cosa más tonta será hacer esto. Orar por aquel que te hizo un daño. Pero es que no solamente bendices a esa persona que está en las garras del infierno, sino que desatas bendición a tu propia vida. Y sabes, en estos días que vienen, si Dios está hablando de la vida de Job y de la restauración de Job, es porque Dios quiere que conozcas la verdadera restauración. Poder bendecir a aquellos que te han hecho un daño. Y cuando dices a aquel que te hizo un daño, te liberas. Y no esperas ver muerto a tu enemigo. Algunos dicen, el día que yo lo vea muerto, el día que la vea arrastrándose, ahí voy a estar contentos. Pero ¿cuánto vas a esperar para estar contento? Y tiene 40, 20 años más. Pero ¿sabes qué? Desde ahora y hasta los 20 años yo me empiezo a gozar. Mejor le pides perdón a Dios, bendices a esa persona. ¿Y para qué esperar 20 años para alegrarte? Comienza a alegrarte desde hoy mismo. ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Algunos han puesto su alegría atada a la maldición de otros. Y si esa persona no se muere nunca y al contrario prospera y todo le va bien, ¿qué te vas a morir en amargura? Mas la palabra de Dios dice que cuando Job hubo orado por sus amigos, algo se rompió en su corazón. Dijo, no les guardo rencor, quiero que vivan bien. Y aun cuando yo esté mal, no voy a querer que todos sufran como yo sufro. Así cierto varón hace unos días, hace unos meses, hubo una noticia que recorrió el mundo. Cierto varón que se había contagiado de SIDA se enojó con su esposa y fue y la inyectó con una jeringa con SIDA. Se sacó sangre e inyectó a su esposa dormida. Algo diría, pastor, pero qué cosa tan loca. El asunto era que este hombre se había contagiado de SIDA, viviendo una vida de pecado, y cuando su esposa se entera que tiene SIDA, se rehúsa a tener intimidad con él. Entonces su marido va y se saca sangre y la inyecta, la pincha con la jeringa, la contagia de SIDA, y luego le dice, ahora estamos iguales, ahora podemos vivir juntos y ahora vas a estar conmigo como antes estabas conmigo. ¿Sabes qué pasó? Esto creo que ocurrió en Finlandia o Noruega. Le dieron 18 años de cárcel. Así. Él estaba con SIDA y decía, bueno, mejor que ella esté con SIDA, así estamos iguales. Pero Job dijo, aunque yo esté mal, quiero que ellos estén bien. Aunque yo esté sufriendo con estas llagas, no voy a dejarlos y no los voy a mandar a sus casas así, maldecidos, sabiendo que Dios está detrás de ellos y ha puesto sentencia sobre ellos. Entonces Job se acerca y ora por sus vidas, así enfermo, así abatido como estaba. ¿Cuántas veces hay personas que han salido con las últimas fuerzas, parados en una estación de trenes, y te han dado un panfleto al cual recibiste con alegría, y no sabes que esa persona tal vez no tiene trabajo? No sabes que esa persona que te dio un panfleto, tal vez en su casa la esposa le dijo, si sigues con esa locura de tu evangelio, te vas a quedar en la calle o te vas a ir a vivir a otro lado.
Y Él se paró y con esperanza te dio un volante a ti. Y tú te fuiste con una alegría tan grande, con tu familia unida, con trabajo, con salud. Y Él se fue con todos los problemas que tiene, pero ahora con la esperanza de saber de que por cumplir la voluntad de Dios, Dios lo seguirá bendiciendo. Y fue así. Mi pastor me decía: no quiero que salgas a predicar, me dice. Yo le digo: ¿puedo salir a predicar? No, me dice. Pero ¿cuál era el motivo? Es que nuestra iglesia no sale a predicar. Dios va a traer a la gente. Yo tenía ganas de predicar, así que me iba escondido y predicaba escondido, como si estuviese vendiendo droga, como si estuviese haciendo algo malo. Me iba lejos, donde nadie me viese, ninguno del barrio, ninguno que iba a nuestra iglesia me viese. Me iba a predicar lejos. Y volvía con la esperanza de saber de que había cumplido la voluntad de Dios y de que Dios me iba a bendecir. Y efectivamente Dios me bendijo y me fue llevando por caminos de bendición. La Biblia dice entonces que Job ora por sus amigos, y cuando él hubo orado, dice que Dios le quita todas las aflicciones y le devuelve el doble de lo que tenía. Todo lo que tenía antes multiplicado ahora el doble, por 2. Sin fuerzas, sin esperanza tal vez, pero él decía: pero Dios me pide que lo haga, el Señor estando en la cruz. Le decían: pero si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. El Señor los miraba y le decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben que se hieren a sí mismos, no saben el daño que se están provocando ellos mismos. Cuando tomas una actitud, la actitud de Job es la actitud que te restaura. Yo no sé cuántos mensajes has escuchado en el secreto de la restauración, o cuántos pasos debes seguir para la restauración, o cuántos libros de psicología has leído. Pero esta es la receta de Dios, no de ningún ser humano. Yo no escribí esta palabra aquí. Si yo lo hubiese escrito, tendría algún mérito por ello. Y tú dirías: qué sabio el pastor Cortés, mira esta historia que se inventó. Esta palabra la escribió Dios, el Señor. Este mensaje lo puso Dios en la palabra. Esta actitud se la pidió el Señor a Job. Le dijo: ve y ora por tus amigos, ora por ellos, ora porque están mal. Señor, pero yo estoy peor. Pero ora por ellos. Pero Señor, si ellos hace unos días están que sos culpable, que tenés pecado oculto, que ahí Dios te está pagando tu precio, que ahí tenés tanto que te seas el santito, estás sufriendo en piel propia. El Señor le decía a Job: ora por ellos, bendíceles. ¿Qué tarea tan dura le pide? Sintiendo todo su cuerpo llagas, y ahora encima le pide que bendiga a los que actuaron como sus adversarios. Pero Job era un hombre que tenía riqueza en su corazón, una riqueza espiritual, la cual el Señor la volvería a multiplicar por 2. Porque él mismo decía: Señor, antes todo lo que sabía de ti sabía, pero era como que sabía de ti pero a lo lejos. Pero ahora mis ojos se han aclarado, pero ahora te veo claramente, ahora entiendo quién eres, ahora entiendo cuál es tu plan, ahora entiendo por qué camino me llevas. Como estés, a veces Dios te dice: ora por otro, y vos decís: Señor, estoy cansado. Ora y bendice a otro. Ve y predícale al perdido. Señor, pero no puedo con mis problemas. ¿Qué le voy a ir a decir a la gente? Así dijo Moisés: Señor, ¿qué le voy a ir a decir a los otros si no tengo palabra? A duras penas puedo con mí mismo. El Señor le dijo: pero Moisés, yo te envío, estaré contigo. Y entre que vayas andando, iré contigo, iré delante de ti. Ciertos leprosos le pidieron al Señor, acercándose de lejos, ya que ellos por la ley que existía en aquellos tiempos no podían acercarse más de ciertos metros por causa de la enfermedad que era muy contagiosa, la lepra. Y le dijeron: Señor, en misericordia de nosotros. El Señor los miró de lejos, enfermos. Les dijo: vayan al templo y muéstrense al sacerdote. Así leprosos como estaban, dice que ellos empezaron a caminar. Algunos podrían haber dicho: pero no nos hizo nada, solamente nos dijo: vayan al templo. ¿Sabes cuántos están escuchando este mensaje que dicen: pero pastor, mi esposa me dijo que se va con otro? Pero vente a la casa de Dios,
pero deme otra receta más, algún perfume para enamorarla, algún secreto para conquistarla. Necesitas venir a la presencia de Dios. Dios hará el resto. Y ellos comenzaron a ir al templo. Y entre que iban se miraban la lepra unos a otros y decían, bueno, vamos. Tal vez algunos decían, pero si no pasa nada, estamos igual que antes. Pero por uno u otro motivo, nadie conocerá jamás la charla que ellos tuvieron en un largo camino al templo, envuelto en su lepra, que era parecida a las llagas. Las de Job eran más terribles. Nadie podrá conocer la charla que ellos tuvieron camino, pero de alguna manera u otra, alguien tal vez se animó diciendo, sigamos adelante y vamos, ¿qué perdemos? Y entre que iban en el camino, dice que el milagro comenzó a ocurrir y empezaron a ser sanados. Entre que iban andando, Dios iba haciendo el milagro. Iban al templo y Dios iba haciendo el milagro. Job estaba enfermo. Se acercó a los amigos, dijo, bueno, vamos a orar a Dios. Tal vez rascándose por abajito, vamos a orar. Y los amigos cerraron los ojos y él empezó a orar. Quizás en medio del dolor de la llaga, Señor, bendíceles. Señor, que sean felices con sus hijos. Cuando él decía, yo no tengo hijos. Señor, que protege su ganado. Cuando él en su mente decía, y yo perdí todo mi ganado. Señor, bendice sus esposas. Cuando él en su mente decía, la que me tocó a mí es la más terrible de todas. Pero por uno u otro motivo, Job siguió orando por sus amigos. Y cuando él, dice la Biblia, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado, cuando él terminó de orar, los bendijo. Job bendijo a sus amigos y Dios bendijo a Job. ¡Aleluya! 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 ¡Claro que sí! Tú bendices a otros y el Señor te bendice a ti. Cuando terminó la reunión, creo que la semana pasada, un hermano dice, pastor, quiero presentarle a mi hijo. Yo le digo, hay tantos niños aquí que a veces yo pierdo la cuenta de cuántos son, ni los nombres. A veces practico, lo miro a un hermano y digo, este se llama Juan, porque me olvido los nombres. Son tantos, y lo miro y digo, este es Juan. Y voy caminando, aquella es Andrea, y así, para acordarme de los nombres. Y me dice, quiero presentarle a mi hijo, ¿se acuerda? Me dice. Yo lo miro y se da cuenta de que lo miro con cara de como diciendo, ¿cómo me voy a acordar entre tantos nenes que nacen? ¿Cuál es tu nene? Ni sabía la fecha en que iba a tener su esposa, iba a dar a luz o algo así. Y me dice, pero pastor, ¿se acuerda que le pedí a usted y le traje una ropita que ore? Y ahí me acordé. Ahora sí me acuerdo. Resulta que un día estábamos trabajando hace un par de semanas aquí atrás, en medio de la tierra, del viento. Hoy había un viento tan terrible que los hermanos escuchaban. Acá hay ráfagas en estas tierras de 150, 160 kilómetros por hora, que cuando le cuentas a alguien en el norte te miran como diciendo, me estás mintiendo, que vuelan los techos. Aún camiones en la ruta se han volcado a causa del viento. Y estábamos en medio del trabajo, horas enteras, sucios, llenos de tierra, y viene un hermano y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Y yo salgo y me dice, pastor, es que tengo a mi esposa que está mal. Era el otro día de la reunión, creo que era un día lunes. Le digo, pero ¿estuviste en el culto de anoche? Oramos por los milagros, se oró por los milagros. Sí, me dice. Pero yo, como veía que le faltaba fe, digo, iba a decir, ya está, es suficiente, pero le digo, vamos a orar otra vez. Así caí con todos los guantes llenos de cemento y todo. Le digo, vamos a orar. Me dice, acá traigo una ropita, pastor, porque está en peligro la vida de mi esposa. Yo no sabía qué enfermedad era, pero como él me empezó a hablar así, no me dio muchos detalles. Después me habló de la gravedad del asunto. Me dice, está mal, mi esposa, mi hijo están mal. Entonces oramos, y cuando aquel día, el próximo fin de semana, me dice, quiero presentarle a mi hijo. Y me dice, ¿se acuerda que yo le pedí a usted una ropa para que oremos? Y le digo, ahora me acuerdo. Me dice,
ella es mi esposa. Y ahí tiene mi hijo. Yo lo miro. Y la esposa me dice, pastor, es que a mí me habían hecho una operación, una cesárea, aparentemente. Y el otro día de la cesárea se me salieron los intestinos para afuera. Nadie entendía lo que pasaba, pero se complicó a tal punto el cuadro que corría peligro mi vida. Los médicos le dieron toda la mala noticia al esposo. A su vez el niño también tenía ciertos problemas. Y la mujer me trataba de ir contando rápidamente los detalles de qué era lo que le había ocurrido. Y dice, pastor, yo no debería estar hoy aquí. Según los médicos, yo no tenía que estar aquí. Dice, por lo menos tendría que estar 45 días o más en reposo. Pero dice, no han pasado ni 5 o 6 días y ya Dios me sanó y estoy aquí y vengo a agradecer a Dios por el milagro que Dios hizo por mi vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Y bendices a otro y Dios te bendice a ti. Y oras por otro y comienzas a empujar la rueda de la bendición. Otro es bendecido por Dios y ese otro aprende a bendecir al que viene. No importa cómo te encuentres, no importa cuál sea la lucha que estés enfrentando. La Escritura dice que cuando Job hubo orado por ellos, dice que Dios les sana. Y hay enfermedades que no son físicas, hay enfermedades que son del alma. Hay personas que van al médico y le dice, usted tiene estrés. Cuando no te encuentra nada, te hacen estudios de una cosa, de la otra y de la otra. Análisis de sangre, tomografías, radiografías, todos los análisis posibles. Cuando no te encuentra nada, el doctor te mira, dice estrés, como diciendo, no sabemos lo que te pasa. Estás nervioso, te empiezan a preguntar, estás trabajando mucho, tienes problemas en tu casa, tienes problemas con tu esposa, con tu esposo, cuál es la relación que tienes con tus hijos. El médico empieza a buscarte la raíz del problema, porque sabe que hay enfermedades que son del cuerpo. Pero el médico, sin conocer la paz espiritual, sabe que hay enfermedades que van más allá del físico. Y la Biblia le llama a esas enfermedades, enfermedades del alma y del espíritu. Los que están pobres en el espíritu, los que no tienen esperanza, los que no pueden creer. ¿Por qué tanta gente se suicida en estos días? Porque no cree en un día mejor, porque no cree en un tiempo diferente, porque no cree que un día amanecerá para él la esperanza. Y dice la Biblia, y tu luz será más clara que la luz del mediodía y tendrás confianza porque hay esperanza. Y al no tener esperanza, estas personas caen de depresión, empiezan a surgir toda clase de enfermedades. Pero Dios dice, tal vez lo que tienes que hacer es perdonar y orar por aquel que te hizo un daño. Orar por él, bendecirle. Es una petición muy dura la que te hace el Señor. Pero dice Dios, te multiplicaré al doble lo que tenías antes. Mujeres que han sido engañadas por sus maridos, que se fueron con otra, todavía están esperando verlo arrastrado y tirado con cáncer, leucemia, sida y aplastado por un camión. Pero Dios dice, no es así. Bendice. Bendice. Ora a Dios y dile, Señor, bendícelo. Tal vez me hizo todo este daño porque Él no te conoce, porque fue empujado por Satanás. El diablo llenó su corazón como llenó el corazón de Judas. Usó hasta a Pedro, le llenó el corazón a Pedro. En un momento Pedro viene y le dice, Señor, ¿cómo es eso que una vez dijiste que te ibas a ir a Jerusalén y que ibas a morir porque tenías que padecer? Le dice Pedro, Maestro, no te conviene. ¿Cómo eso de padecer, de sufrir? ¿Cómo eso de ir a la cruz? No te conviene. Dice que el Señor lo mira y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué no pones tu mirada a las cosas de arriba sino las de la tierra? Pedro en un momento dijo, ¿cómo que Satanás? Y después habrá quedado pensando, ha dicho, la verdad que me usó el diablo. ¿Cómo le voy a decir eso? Que no sufra por otros, que no dé su vida por los que están perdidos hoy, por los que no tienen esperanza. La muerte de Cristo en la cruz significa la esperanza. Las piedras se partieron. ¿Sabes cuántas piedras se están partiendo esta noche? Porque la muerte de Cristo representa la resurrección de Él. Y tal vez Dios te dice, bendice a tu adversario. Y una vez que Job hubo orado
por sus amigos. Dios lo restituyó, lo sanó y le devolvió el doble de todas las riquezas que él tenía. Tal vez tu pobreza es consecuencia de una enfermedad espiritual. Job estaba enfermo en su cuerpo, pero hay enfermedades que no son visibles, son las más terribles. Yo tengo un amigo que es doctor y me dice, no, hay ciertas enfermedades que son terribles porque son como, dice así, como unas muertes silenciosas, que la gente no se da cuenta que está enferma. Entonces viven su vida normal y se están muriendo cada día y no se dan cuenta, porque no tiene síntomas, porque no se manifiesta la enfermedad. Es una enfermedad silenciosa. Es como un adversario que te acecha. Si lo vieses, agarrarías un palo y dirías, aunque sea te voy a pegar un palo en la cabeza. Pero como no lo ves, has bajado la guardia. Y cuando lo veas, va a ser demasiado tarde. Hay enfermedades que son del alma, del espíritu. Job fue sanado de su lepra maligna, de su sarna maligna. Pero tal vez hay otros que, como Job, necesitan ser sanados de enfermedades espirituales terribles, que no pueden crecer. Miran a alguien y le envidian, le desean el mal. ¿Cómo que prosperó? Y el otro pone una cinta roja para que no le vaya mal, y empieza a poner todas las tonteras. La fuerza de tu envidia es no sé qué cuántas tonteras que ponen en los vidrios de los autos. O tu envidia es la fuerza de mi progreso y qué sé yo. Yo miro y digo la verdad, tanta imaginación que tiene para lo malo, pero hacer lo bueno, dice la Biblia, nunca supieron. No necesitas poner ninguna cinta de ningún color en tu vehículo. La Biblia dice que solamente tienes que estar con Dios y nada más. Pero pastor, si me maldicen, pastor, si me hacen una brujería, si alguien me está haciendo, yo no quiero que lo mire nadie a mi hijo porque me lo van a ojear. Así decía gente, decía, no, guarda que te lo van a ojear al bebé, le decían a mi esposa. Si lo miran mucho te lo van a ojear. Si te miran mucho, tu casa, tu auto te van a hacer un daño. La envidia te va a traer la ruina. Yo no creo en ninguna de esas cosas. A mí la palabra de Dios me dice, maldigan ellos, pero bendice tú, Señor. Dios tiene el poder para transformar toda la maldición en bendición. Más te maldicen, más Dios te bendice. Aleluya. ¿Sabes cuánta gente a lo largo de estos 18 años nos han echado maldición? Y ahí estamos, con las alas al viento. La gente nos mira y nos dice, en cualquier momento se caen, están esperando. Hace 18 años. Así, yo siempre les cuento a los hermanos que Satanás me dice, estoy esperando que caigas, me dice. Hace 18 años que está esperando. En un momento dice la Escritura que el apóstol Pablo iba camino a Roma, prisionero, porque por cuanto él apeló al César, él dijo, yo soy ciudadano romano, lo iban a juzgar en Jerusalén, mas él dijo, soy ciudadano romano. Todos se asustaron, dijeron, es un ciudadano romano, tiene que ser juzgado en Roma. Apeló a César irás entonces. Así que se fue cautivo en una nave que tenían comercio y tráfico marítimo constantemente entre Roma y todas las tierras que eran conquistadas por Roma, como Jerusalén o Egipto. Así que el apóstol Pablo se fue navegando semanas y en muchos casos meses para poder llegar a Roma. Entre que él iba navegando, dice que la nave sufre una avería en medio de una tormenta y quedan como náufragos en el mar. Llegan a la isla de Malta, todos en pedazos de los restos del barco, de maderas, esclavos, soldados, él que era un prisionero. Y cuando llegan ahí dice que había tanta tormenta y tanta lluvia que encendieron un fuego y comenzaron ahí a calentarse por causa del frío que tenía, y el apóstol Pablo estaba ahí. Y entre que él estaba tirando ramas al fuego, dice que se le enredó una serpiente en la mano y le picó. Y dice que él agarró y la sacudió y la tiró al fuego. Y los nativos de la isla lo miraban y decían, la verdad que este hombre debe ser un hombre muy maldito, que donde quiera que él anda la justicia le persigue. Porque ellos creían como en una justicia global, que sin importar por dónde anduviese la persona, ahí se llegaría la maldición. Cuenta la Escritura entonces que cuando lo ven al apóstol Pablo, que pasaban los minutos y decían, en cualquier momento aquí se muere. Y estaban todos ahí calentándose en el fuego. Y el apóstol Pablo también refregándose las manos. Y los nativos lo miraban, decían, ahora cae frito aquí. Ahora cae el fulminado y comienza a temblar. Y se acaba todo.
Sabían que era una serpiente venenosa. ¿Quién no conoce gente que vive en el campo? Conoce. A mí desde pequeño me decían, tal serpiente de tal color es venenosa. Si tiene la cabeza de esta manera, tiene veneno. Tiene la cabeza de esta otra manera, no tiene veneno. Cuando éramos pequeños en la escuela nos enseñaban. Entonces nosotros veíamos el color de la serpiente y decíamos, esa es peligrosa. Veíamos otra de lejos y decíamos, esa no hace nada. ¿Cuántos años tenía? 8 años, 7 años. Imagínate, los nativos, toda su vida, viendo esa clase de serpiente, sabían que era venenosa. Entonces dice que esperaron a ver que cayese muerto el apóstol Pablo, y pasadas las horas, dice que se cansaron, dijeron, no le pasa nada a este hombre. Dijeron, debe ser algo así como un dios o algo por el estilo. Entonces después se acercaron a él y le dijeron, ¿tienes tú algún poder o algo por el estilo? ¿O eres un dios o qué eres, que la serpiente venenosa no te hace nada? Y él dice, no, es que yo creo en Jesús. ¿Quién es ese Jesús? Y ahí comenzó a predicarle. Aún comenzó a ganar a todos esos nativos para Cristo, haciendo milagros incluso en aquella isla. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Os doy poder, dice el Señor, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada te dañará. Y Dios hoy te está llamando y te dice, ora por tus adversarios, bendíceles y yo te bendeciré a ti. Y te voy a prosperar y te voy a multiplicar. Ora por tus adversarios y yo te sanaré a ti. Tal vez has creado en tu casa el clima de sentarte a la mesa y empezar a hablar, porque este vecino tal cosa, porque la otra tal. Tus hijos están contaminados, se están enfermando. Cuando un hombre está enfermo, el doctor le dice, mire papá, no comparta los objetos personales con sus hijos. Si su enfermedad es infecciosa, usted no permite que su hijo tome de su vaso, porque se va a contagiar su familia. Su enfermedad le va a llegar a ellos. Y si es infecciosa, tiene que tener mucho cuidado. Pero hay enfermedades que son del espíritu y que sin darse cuenta el papá y la mamá le van sembrando a sus hijos. La nena tiene 15 años y lo único que sabe es mirar. ¡Ay, qué mal vestida está la otra! ¡Ay, pero mira qué ridícula! No tiene una palabra de bendición. No tiene una palabra de esperanza que diga, este es el día que hizo Dios, no me gozaré y me alegraré en él. Esa es la palabra de bendición que Dios quiere que tengas en tus labios. Palabra de esperanza. Palabra de gozo. ¡Aleluya! Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Job, así como estaba, fue y oró por sus amigos que habían actuado prácticamente como sus enemigos. Y cuando Job hubo acabado de orar, Dios le dijo, Job, la enfermedad se acabó. La prueba se terminó. Has pasado la prueba. Y ahora vas a obtener el galardón, el premio. Después de este mensaje, yo sé que muchos dejarán de odiar, dejarán de tener rencor, dejarán de mirar al que les hizo un daño cuando eran niños como su enemigo y como su adversario. Y dirán, Señor, voy a bendecirlo. No puedo vivir más así. Voy a ser un canal de bendición, porque a canal de bendición te ha llamado Dios. No a mirar cuán ridículo está el vecino o la vecina. No a mirar cuán pobre está el otro, cuán más rico está el otro. A canal de bendición te ha llamado Dios. A que con tus palabras bendigas a otros. Que tus labios sean labios que ahora pronuncien la palabra esperanza, la palabra fe, la palabra gozo, confianza, alegría en el espíritu. Y vas a ver cómo tu casa es sanada. Y la mamá ya no se sienta a criticar a todos los parientes, se acuerda de todos, no que porque el otro. Sino que ahora tiene palabras nuevas. Y dice, pero hay que orar por ellos porque ellos no saben lo que hacen. Entonces los hijos, cuando vean que alguien les hace un daño, en lugar de tener un rencor, ellos dirán, bueno, tal vez él no sabe lo que hace. Y se irán con ánimo pronto a encarar los días que vienen. Si no, encararán los días que vienen con rencor, con tristeza, con desánimo, con lucha, con preocupación en su corazón. Si alguien hoy
quiere tomar una actitud distinta, una actitud de fe. Si alguien que nunca aceptó a Cristo en su corazón y quiere dar un paso importante en su vida, que es el paso de aceptar a Cristo como único Señor y Salvador de su vida. Después de cada predicación siempre hacemos esta oración. Alguno dirá, pastor, yo ya acepté a Cristo por las dudas como 5 veces. Bueno, pero hay quienes van a escuchar este mensaje por primera vez. Hay quienes han hablado conmigo y me dicen, pastor, yo lo escuché en un camino en el sur. Iba pasando por la playa y escuché su mensaje. Cierto, me contaba mi esposa hace unos días que cierto pariente que ella tiene y que sabe que tiene su esposo que es pastor, pero él está ahí como retraído, medio como que no quiere escuchar de las cosas de Dios. Antes había escuchado, antes se gozaba en Dios, ahora como quiere actuar como incrédulo y tal vez no le sale. Iba viajando con su compañero de trabajo y le dice, ¿no te molesta si pongo esto? Yo siempre escucho esto porque me parece lindo, porque me da esperanza. ¿Y qué pone? Una predicación del pastor Cortés. Y el otro lo miró y dice, no me molesta, dice, pero ese es el esposo de mi prima, dice. Donde quiera que vayas, te va a seguir el Señor. Y es importante que la decisión que vayas a tomar hoy la tomes de todo corazón, porque va a cambiar tu vida para siempre. Yo cuando acepté a Cristo en mi corazón, cambió mi vida para siempre. Nunca me arrepentí de haber aceptado a Cristo. Me arrepentí de miles de cosas en mi vida, pero nunca me arrepentí de haber dado el paso de fe. Por eso es tan importante que aquel que nunca aceptó a Cristo hoy tome la decisión. No vas a aceptar al pastor Cortés en tu corazón. Vas a aceptar a Jesucristo, el que murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Si alguien quiere aceptar a Cristo en este momento, yo le invito a que cierre sus ojos. Si estás manejando, estaciona el vehículo en un lugar. Si estás trabajando, vete al baño en un lugar privado, para que puedas aceptar a Cristo con todo tu corazón. Vamos a hacer una oración. Los que nunca aceptaron a Cristo y desean hacerlo, pueden repetir esta oración después de mí, que dice: Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Yo te doy gracias por hacer aquel sacrificio en la cruz por mí. Perdona mis errores y dame las fuerzas y la fe para seguirte todos los días de mi vida y poder verte allí en los cielos un día cara a cara. Te doy gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un aplauso.